buenos días a todos. Estoy también, como mis predecesores, muy complacido de tenerlos a todos aquí, a nuestros colegas de los países iberoamericanos que nos visitan y con muchos de los cuales ya había tenido la oportunidad de intercambiar experiencias en el primer foro, en el de Buenos Aires, pero además hemos mantenido el contacto en un ejercicio permanente de intercambio de documentación, de opiniones, en fin. Yo voy a hacer una exposición, digamos, sobre las finanzas subnacionales, el transcurso que han tenido estas finanzas subnacionales en los últimos 30 años, digámoslo así, para concluir lo que de alguna manera el viceministro y la doctora Ana Lucía ya concluyeron, pero que nos ayuda a ver más en detalle algunos aspectos relevantes que surgen también como retos y desafíos que se plantean y que precisamente son el motivo de este encuentro y que nos ayudaron a delinear el área temática o cada una de las áreas temáticas de este encuentro. Mi exposición se va a plantear, digamos, cuatro áreas principales, como se ve aquí. Un capítulo sobre el contexto de la descentralización, las reformas al marco de ese proceso de descentralización, los resultados obtenidos y los riesgos y desafíos. Bueno, en cuanto al contexto, básicamente quiero señalar aquí como unos aspectos distintivos del proceso de descentralización en Colombia. Nosotros llevamos aproximadamente 45 años de descentralización. El país fue un país muy centralizado en los primeros 100 años de la Constitución, desde la Constitución del año 86, y tuvimos un proceso de descentralización que inició a finales de los años 60 y que de alguna manera podemos marcar su terminación hacia comienzos de los años 80, un proceso de descentralización que básicamente consistió en asignar recursos fiscales a las entidades territoriales en un primer momento como transferencias asociadas al impuesto a las ventas y con unas transferencias también para financiar educación y salud con destino a los departamentos, que se llamó situado fiscal. Una determinación más adelante hacia el año 83 de fuentes de financiación en recursos tributarios. Aquí se crearon impuestos de mucha importancia para el nivel subnacional. Y más adelante, digamos, un proceso de descentralización política que inició en el año 88 con la elección popular de alcaldes y que luego vería, digamos, más cristalizado en la Constitución del 91 con la elección popular de gobernadores. En este periodo también se destaca un fortalecimiento de las transferencias del impuesto al valor agregado y de los ingresos corrientes de la nación, y un proceso que se inició con una delegación para que las entidades territoriales entregaran bienes y servicios y construyeran infraestructuras, sobre todo de tipo social, con la expedición del decreto 77 del año 87. Luego tenemos un periodo que nosotros vemos allí como el de 100, el de 100 por hora, que es el de 100 kilómetros, el número 100, que señala que la descentralización inició un proceso acelerado, un proceso que se dio sobre todo en la década de los 90, que se inició con la Constitución Política de Colombia y que llevó, digamos, a una euforia en el gasto subnacional, una ausencia de medidas de control y de reglas de disciplina que permitieran controlar el gasto de los entes subnacionales y que llevó a una crisis que el viceministro comentó que fue muy grave en el nivel subnacional, también lo fue en el nivel nacional, pero que en el nivel subnacional amenazó con prácticamente llevar a la insolvencia de nuestras entidades territoriales. Y a partir del año 2003 un proceso de consolidación. Esa descentralización acelerada, desprovista de disciplina fiscal, se puede resumir en lo siguiente. La Constitución Política del año 91 definió la descentralización como una política de Estado. Determinó que Colombia es un país unitario con autonomía de sus entidades descentralizadas. Igualmente, lo primero que hizo esa Constitución en relación con este principio o este objetivo
fue ordenar un rápido crecimiento de las transferencias desde el nivel central de gobierno a los gobiernos subnacionales. Unas transferencias que empezaron aproximadamente en el 30% en el año 91 y que debían llegar a cerca del 45% de los ingresos corrientes de la nación en el año 2001. Este sistema de transferencias también se vio complementado con un esquema de regalías y de fondos de cofinanciación. Entonces, en la práctica, la Constitución hizo las cosas, hay que decirlo, al revés desde el punto de vista de lo que hoy se acepta como los principios de un buen proceso de descentralización, que consisten básicamente en primero determinar las competencias que deben cumplir los diferentes niveles de gobierno, tratar de cuantificarlas antes de determinar el proceso de los recursos que hay que transferir a las entidades territoriales. Aquí prácticamente el tema de las competencias fue delegado al desarrollo de una ley de ordenamiento territorial que tardó casi 20 años, casi 25 años en ser expedida finalmente. Mientras tanto, lo que hubo fue una profusión de normas sectoriales que establecían competencias a los niveles de gobierno, pero que no pudieron evitar la sobreposición de competencias, la duplicidad de gastos, en fin. El otro aspecto que fue, digamos, inadecuado en el diseño de nuestro proceso de descentralización es que este fue un proceso desprovisto de reglas de coordinación fiscal intergubernamental. Principalmente podemos señalar que el endeudamiento territorial no era, digamos, regulado de una manera consistente con el objetivo de la sostenibilidad fiscal. Las entidades subnacionales se podían endeudar para financiar gasto recurrente, las entidades territoriales podían entregar como garantía y fuente de pago de ese endeudamiento los recursos de las transferencias, a pesar de que esos recursos de las transferencias tenían en un altísimo porcentaje una destinación específica para gasto recurrente, para financiar el pago de docentes, de médicos en los territorios. Por lo tanto, no tenían vocación de amparar o de comprometerse para pagar la deuda de créditos destinados a otros objetivos. En fin, las transferencias tuvieron un régimen de duplicidad en cuanto a las competencias. Los recursos que se transfirieron estaban sujetos a una fluctuación porque dependían de los ingresos corrientes de la nación, muy influenciados por el ciclo económico. El reparto de las transferencias con fórmulas rígidas y complejas y con un alto componente de costos inerciales, especialmente relacionados con la población y la pobreza de las entidades territoriales. Todos estos aspectos contribuyeron a generar el caldo de cultivo para un endeudamiento desbordado, para un aumento muy rápido de la dependencia de las entidades territoriales en las transferencias y un, digamos, esfuerzo fiscal que se sacrificó hacia la provisión de recursos propios debido a ese crecimiento tan grande de las transferencias. También la inexistencia y ausencia de instrumentos de evaluación y seguimiento. El país no contaba ni se preparó oportunamente para contar con sistemas de información que permitieran hacer seguimiento, hacer evaluación y tomar medidas preventivas que permitieran actuar oportunamente para evitar problemas de crisis en los territorios. Este fue el resultado de esa, digamos, ausencia de normas, de un esquema coherente de competencias, de asignación de recursos y de reglas de disciplina fiscal en los territorios. En los 10 años de la década vemos en la parte de arriba cómo los ingresos tributarios, a pesar de que tuvieron un crecimiento, digamos, importante, discreto en todo caso, sí estuvo muy distante del crecimiento enorme que presentaron los recursos de transferencias. Como contraparte, esas transferencias apalancando endeudamiento, esos ingresos tan rápidos que recibieron las entidades territoriales y esa falta de control llevó a que los gastos administrativos crecieran por niveles muy superiores a los ingresos disponibles para financiarlos. Y teníamos una situación al final de la década en la que prácticamente todo el nivel departamental y
la gran mayoría del nivel municipal, es decir, los municipios de categorías más pequeñas, sobre todo desde la segunda hasta la sexta, tuvieran problemas para financiar el gasto recurrente, empezaron a incurrir en moratoria de pagos con sus proveedores, con sus empleados y además con los bancos. El déficit fiscal creció de una manera explosiva, en cuestión de 6 años pasó de 0,2% del PIB, llegó a ser casi de 0,8% del PIB en el año 2000, en el año 96 y digamos hacia finales de la década alcanzaba cerca de 0,7% del PIB. Y como contraprestación, pues la deuda pública tuvo un crecimiento explosivo. Como estamos viendo en esta gráfica en la parte de abajo, esta deuda en el nivel subnacional alcanzó un 9,6% del PIB en el 99, después de haber sido una tercera parte de ese valor a comienzos de la década. De ese total, 3,5% del PIB fue de gobiernos subnacionales y 6% de empresas descentralizadas subnacionales. Ante este panorama, la reacción pues, del gobierno fue adoptar un marco de responsabilidad fiscal, una serie de reformas muy importantes, entre las cuales voy a señalar principalmente las siguientes. En primer lugar, nosotros instituimos, digamos, 2 tipos de reformas y lo importante de este esquema es que fue un esquema integral, un esquema consistente que trató de atacar los diferentes aspectos de la crisis y además de generar normas de sostenibilidad fiscal, de disciplina fiscal con perspectiva de futuro. En primer lugar, nosotros adoptamos una norma de regulación del endeudamiento subnacional. ¿En qué consistió? La Constitución estableció que el endeudamiento de las entidades territoriales debía guardar relación con la capacidad de pago. En este caso, se establecieron unos indicadores de endeudamiento relacionados, uno que relacionaba intereses de la deuda con ahorro operacional y otro saldo de la deuda con ingresos corrientes. Entonces, establecimos una regla fiscal cuantitativa sobre el endeudamiento subnacional. Y además, ya posteriormente, pero de una vez lo mencionamos, empezamos a generar una serie de controles sobre la demanda y la oferta de crédito. Por ejemplo, establecimos la regla de oro de que la deuda solo debía destinarse a financiar gasto en infraestructura física. Solo hubo una excepción que tenía que ver con el proceso de actualización de las formaciones catastrales en las entidades subnacionales. En segundo lugar, se prohibió utilizar las transferencias destinadas a educación y salud como garantía y fuente de pago de operaciones de crédito. En tercer lugar, se reguló la contratación de créditos de caja o créditos de tesorería, se estableció un tope en una 1/12 del presupuesto de la vigencia y se estableció la obligación de pagarlo antes de que terminara la vigencia. En cuarto lugar, se estableció más adelante también el esquema de una evaluación independiente de la capacidad de endeudamiento para las entidades de mayor tamaño, para los departamentos y para los municipios de mayor tamaño, a través de la calificación de riesgo por calificadoras independientes acreditadas en el país, tanto para estos municipios como para sus entidades descentralizadas. De esta manera se desligó el control administrativo que ejercía el Ministerio de Hacienda sobre el endeudamiento subnacional de manera previa y por tanto también se desligó la responsabilidad que se quiso atribuir en su momento al gobierno nacional por esos sobreendeudamientos que se ocasionaron tanto desde el lado de los bancos como desde el lado de los gobiernos subnacionales. Más recientemente hemos adoptado el concepto de que las vigencias futuras, es decir, aquellos compromisos de presupuestos futuros para cometer obras de largo alcance, esos recursos que se comprometen en vigencias futuras también deben descontarse de los recursos, de los ingresos corrientes que sirven para establecer los indicadores de capacidad de endeudamiento. Y se estableció la figura de programas de desempeño para entidades que incumplieran estos límites. También tuvimos un régimen de insolvencia, una política muy importante. Esta, digamos, la tengo señalada en amarillo porque podemos decir que esta fue una medida de carácter correctivo. Es una medida, el país, como digo, diseñó medidas de carácter preventivo y de carácter correctivo. Esta norma o régimen de insolvencia para gobiernos subnacionales consiste básicamente en que a cambio de inmunidad jurídica,
los gobiernos subnacionales se comprometen a reducir gastos, a adoptar medidas de orientación de ingresos, a fortalecer las fuentes de ingresos y de reorganización administrativa para hacer un pago ordenado de sus pasivos a través de un acuerdo con sus acreedores. En este caso, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Apoyo Fiscal, ejerce la función de amigable componedor, de promotor de esos acuerdos, y además estos acuerdos tienen unos elementos adicionales como una graduación de acreedores, el establecimiento de un comité de vigilancia conformado por los acreedores y por el Ministerio de Hacienda, en este caso este último con voz y sin voto, y por unos mecanismos de garantía y fuente de pagos atados a un esquema de administración fiduciaria de esas garantías. Esta es una norma que sigue vigente, aunque se estableció con la perspectiva de que iba a ser necesaria para afrontar la crisis. Nos ha demostrado con el tiempo que es necesario preservarla como una medida precisamente de solución cuando las entidades territoriales presentan problemas demasiado graves. Y fue un reconocimiento de que el Estado se puede quebrar. Nosotros desde hace 16 años comprendimos que en el nivel subnacional el Estado se podía quebrar y que teníamos que adoptar medidas y tener disponibles unas medidas para salir de una manera ordenada de esa situación sin que de ninguna manera se llegara a pensar en el rescate financiero del gobierno central a los gobiernos subnacionales. En estos acuerdos el gobierno cumple un papel de amigable componedor, pero las entidades territoriales y los bancos y los acreedores son los que ponen, digamos, la cuota de sacrificio desde el punto de vista de asumir las consecuencias de los actos que tuvieron al momento de prestar a las entidades territoriales. Adoptamos otra norma que es de la mayor importancia, tal vez una de las que yo considero que es más revolucionarias, y es que se creó una figura, un fondo nacional con la función de identificar y aprovisionar el pasivo pensional, el pasivo actuarial de los gobiernos subnacionales. Este fue el FOMPET. En este FOMPET se creó la obligación de concurrir con aportes de ahorro, una parte el gobierno nacional, pero sobre todo los gobiernos subnacionales tienen que hacer un aporte a este FOMPET para aprovisionar un ahorro que les permita, que les permita atender el pasivo actuarial en poco tiempo, digamos, al cabo de al menos 30 años está previsto el tiempo de ahorro, aunque ya veremos que gran cantidad de entidades territoriales ya han logrado las coberturas necesarias y ya no tienen que hacer esos aportes. La otra norma importante fue la regla fiscal, que establece límites al gasto de funcionamiento en relación con los ingresos corrientes, y también hubo una reforma de las transferencias a través de una distribución más clara de competencias, a través del acto legislativo, unos actos legislativos y unas leyes. Se reguló o se estableció el nuevo sistema general de participaciones, se estableció una estabilidad de incremento real de los recursos transferidos, desligando las transferencias de los ingresos corrientes de la nación, y se inició un proceso que todavía, digamos, se puede decir que es tímido y que es uno de los desafíos que se tienen, de establecer fórmulas de incentivos para que las transferencias fueran ligadas más a costos eficientes, a coberturas, sin que de alguna manera todo fuera destinado por gastos inerciales o históricos en los que primara la pobreza y la población. En este caso el alcance sigue siendo limitado porque sigue primando esto último. También el viceministro se refirió al régimen de regalías, al cambio de la reforma de regalías, y otra serie de medidas como la creación de una institucionalidad para evaluación y seguimiento de la Dirección de Apoyo Fiscal, por ejemplo, con el Formulario Único Territorial, o del Sistema General de Participaciones a partir del año 2008. Y bueno, las normas de responsabilidad fiscal de la Ley 819, que establecieron la planeación financiera y la transparencia como unos parámetros de comportamiento y de proyección y de estimación de los presupuestos de las entidades territoriales al establecer el marco fiscal de mediano plazo en el año 2003, y establecer, entre otros aspectos, un régimen para
calcular y estimar los pasivos contingentes y definir una estrategia de provisión en un fondo para esos efectos. Los resultados de estas medidas. Bueno, aquí tenemos los resultados, son bastante, diría yo, impresionantes. Empecemos por ver que el déficit fiscal de los gobiernos subnacionales pasó de ser negativo en el año 2000 a ser positivo en los últimos años. Llevamos más de 7 años de una situación persistente de superávit fiscal. Las entidades subnacionales no son un problema macroeconómico para el gobierno central como un todo. La deuda pública se redujo de 8,2% del PIB en el 2000 a 4,2%, es decir, cayó a la mitad. El pasivo pensional, que en el año 2000 se estimaba en el nivel subnacional en cerca de 35% del PIB, pero con una estimación bastante burda porque no había cifras, no había cálculos, no había ejercicios de depuración. Hoy en día se estima en la quinta parte de ese valor. Estoy hablando aquí el de gobiernos centrales, aquí no está incluido, y el del magisterio, aquí no está incluido el pasivo de las entidades descentralizadas subnacionales, aunque estas están más cubiertas, y tampoco está el del sector salud, que es uno de los desafíos que se tienen. Pero lo importante de ver aquí es que el ejercicio de la información ha sido clave, del seguimiento, ha sido clave para depurar un pasivo y para poder dimensionar mejor el tamaño de los desafíos fiscales de futuro que tienen nuestros gobiernos subnacionales. Y lo que es aún mejor, el cubrimiento de ese pasivo, que era incierto hace 10 años, hoy ya alcanza el 73% en los gobiernos subnacionales. Es decir, los gobiernos subnacionales ya están muy robustos para atender su pasivo prestacional y pensional y ya cuentan, digamos, muchos de ellos con la posibilidad de desahorrar recursos cuantiosos. En los últimos 3 años han podido desahorrar más de 2,5 billones de pesos, casi 3 billones de pesos, y en este último semestre del 2015, o en este primer semestre mejor dicho, 260 entidades territoriales han podido desahorrar cerca de 1.200.000 millones de pesos, que significa una liberación importante de recursos para acometer la prestación de servicios a la comunidad. Adicionalmente, más de la mitad de los departamentos ya están eximidos de hacer aportes en porcentajes que van desde un 11%, por ejemplo en el caso de Antioquia, hasta un 100%, es decir, ya están eximidos de hacer aportes al FOMPED departamentos como Sucre, por ejemplo. Los ingresos propios, las entidades territoriales, gracias a esas reformas, a las reformas también en los ingresos que se han podido dar, hoy generan 3,6% del PIB con impuestos. Eso es muy poco realmente, eso representa el 20% de la generación total de impuestos del país, que también es baja. En el consolidado nacional estamos alrededor del 17-18% del PIB en la recaudación tributaria, pero es muy importante el incremento que han tenido. Aquí claro que hay que hacer claridad de que esto se da por cuenta del nivel subnacional, del nivel local, de los municipios del país, porque en el caso de los departamentos sí se observa un agotamiento de la base tributaria y una evolución prácticamente han estado estáticos durante estos 10 años. El gasto corriente se redujo enormemente, más de un 30%, el gasto recurrente, claro, en buena medida esto ha sido resultado de los mayores ingresos también que disminuyen su proporción, pero también de la imposibilidad de apalancar deuda con ese tipo de gasto y sobre todo de que el servicio de la deuda de las entidades territoriales ha caído, es decir, los intereses de la deuda que forman parte de este gasto corriente han sido un factor determinante en esta reducción. Y la inversión social como la formación bruta de capital, sobre todo la última, ha crecido prácticamente, se ha triplicado en estos 10 años. Gracias a unos fundamentales que se soportan en una mejor generación de ingresos propios, un menor gasto de funcionamiento, es decir, un ahorro corriente muy robusto, que además se ha visto apalancado con mejores recursos de capital y de transferencias para aumentar la inversión. Aquí podemos ver lo que ha pasado en todos los niveles de gobierno. Aquí vemos que la disminución ha sido consistente en los 3 niveles de gobierno en el tema del gasto y la formación bruta de capital también ha sido consistente en su incremento en los 3 niveles de gobierno.
¿Qué observamos? Que el sistema general de participaciones, tanto las transferencias, pero además las regalías son la principal fuente de financiación de los gobiernos subnacionales. Aquí al lado izquierdo tenemos los departamentos, al lado derecho los municipios. Interesante ver cómo las transferencias del SGP en los departamentos han disminuido su participación y cómo en los municipios también prácticamente la han mantenido, pero se ve el efecto radical que han tenido las regalías y el nuevo sistema general de regalías en los territorios, sobre todo en los departamentos, aunque también en los municipios. También es destacable la disminución en el servicio de la deuda y en general, aunque los recursos propios muestran una disminución, esta disminución no es atribuida, como veíamos, necesariamente a una pereza fiscal, porque ha habido una dinámica muy sustancial, sino a esta recomposición que se ha dado en la distribución de los recursos. Bueno, esto sigue trabado. Ya cambió. En los gastos es muy destacable lo que acabamos de ver. En los departamentos es muy importante ver cómo la formación bruta de capital se convierte en el principal componente del gasto, aunque sumada con la inversión social, es decir, aquella que financia docentes y médicos en los territorios, que aquí la denominamos inversión social, representa cerca del 84% del gasto hoy, cuando representaba mucho menos, el 70% hace 10 años, y en el caso de los municipios, pues es aún mayor ese crecimiento. El sistema de regalías, la reforma que se dio en el sistema de regalías, esta gráfica nos permite ver cómo la concentración de la que hablaba el viceministro, cómo hoy en día las regalías están mucho mejor distribuidas, con un enfoque de cierre de brechas, con un enfoque de ahorro para el futuro, con un enfoque de estructuración de proyectos de impacto regional para los territorios. Todos los territorios hoy se benefician de las regalías, cosa que no sucedía hace muy pocos años. En el caso de los municipios también podemos ver cómo las regalías prácticamente tienen cubierto todo el país. Los riesgos y los desafíos. Nosotros, digamos, consideramos que efectivamente desde el punto de vista de hacienda pública, que es nuestro negocio, que es nuestra preocupación, los principales riesgos tienen que ver con estas 4, digamos, áreas de interés, áreas en las cuales no de manera gratuita estructuramos de alguna manera la temática de este foro, esperando recibir retroalimentación de todos ustedes, porque lo que nos interesa es destacar lo que se ha hecho, pero también destacar que hay problemas que necesitamos resolver. En primer lugar, está claro que las reglas fiscales son indispensables para mantener la estabilidad macroeconómica. Ese es un activo que en nuestros países no se pueden dar el lujo de sacrificar. Nosotros creemos que esas reglas fiscales se pueden mejorar todavía más, por ejemplo, en materia de endeudamiento. Hay unos factores que se calculan o que se incorporan en los ingresos corrientes, como son los recursos del superávit de vigencias anteriores, o que desconocen en el saldo de la deuda las obligaciones no financieras de tipo prestacional y de otro tipo, que hacen que pueda ser que el indicador resulte en algún momento peligroso si no se tienen en cuenta este tipo de aspectos, es decir, de vincular la contabilidad, el análisis de la situación patrimonial de las entidades a la capacidad de endeudamiento. El otro aspecto importante que nosotros consideramos es que las entidades territoriales necesitamos desarrollar herramientas de financiamiento de inversión para el desarrollo regional. El tema de los impuestos asociados al medio ambiente, el tema de las APPs, la profundización del mercado de capitales, porque nuestros territorios se siguen endeudando de la manera tradicional con los créditos intermediados por el sistema financiero. No hay, digamos, un acceso importante a los bonos, salvo 2 o 3 entidades territoriales como Bogotá y Medellín. El tema de instrumentos como lo mencionaba el ministro, de coordinación
de la inversión y los presupuestos entre niveles de gobierno a través de los contratos plan. La preocupación que tenemos con la provisión de bienes públicos y fortalecimiento institucional, la necesidad de generar capacidades, habilidades, competencias en las entidades territoriales y el tema de los estándares y las estadísticas fiscales. Vemos, por ejemplo, cómo la capacidad del gasto subnacional debe mejorarse. Tenemos que el año pasado las entidades territoriales tuvieron recursos en el sistema financiero acumulados por 3,5 puntos del PIB, del cual los departamentos tenían más o menos la tercera parte, los municipios un 48% y las empresas descentralizadas un 15%. Es decir, hay cuantiosos recursos en el sistema financiero sin ejecución y urge fortalecer la capacidad de gestión administrativa, financiera y de ejecución de esos proyectos. El tema de las brechas, la desigualdad en el país tiene mucho que ver con la falta de especialización de nuestras regiones. Aquí vemos la concentración del recaudo tributario está prácticamente en los mismos municipios y los mismos departamentos que tienen una economía diversificada. El país tiene que trabajar hacia el cierre de brechas y eso tiene que ver inclusive con un proceso de descentralización que tenga un enfoque menos sectorial y más territorial y que apoye el trabajo en la integración y la coordinación para que estas entidades de toda esa periferia, de todo ese medio país, tengan acceso a servicios públicos y generen diversificación y generen estructura productiva. Si no llevamos estructura productiva a estos territorios, no podemos llevar recursos y si no llevamos recursos no vamos a tener nunca la posibilidad de cerrar las brechas en este país que tiene tal vez el deshonroso tercer lugar en desigualdad en el mundo, creo, o en América Latina por lo menos. Bueno, el tema de estándares, el tema del Sistema General de Participaciones, aquí también queremos discutir el tema de las transferencias a gobiernos subnacionales. El país, hay un área temática que nos interesa mucho y es precisamente la del Sistema General de Transferencias a las entidades territoriales. Bueno, este es el otro aspecto. Las entidades descentralizadas subnacionales son un factor de riesgo. Las reglas de disciplina fiscal que nosotros tenemos tienen un énfasis en los gobiernos, pero no en su sector empresarial. Nosotros hemos identificado y la Dirección de Apoyo Fiscal desde hace algunos años generó una metodología de medición de algunos indicadores de sostenibilidad fiscal y de riesgo fiscal en las entidades subnacionales. Es sobre todo preocupante el caso de las empresas del sector salud, pero también tenemos algunas empresas de servicios públicos y de empresas en el nivel intermedio de gobierno como licoreras y loterías que necesitan, digamos, un mayor seguimiento, una mejor vigilancia y un diseño de instrumentos para que alejemos esa posibilidad de riesgo sobre las finanzas subnacionales. Y en el tema del SGP, pues aquí habrá una sesión completa, pero lo que nosotros creemos es que hay espacio para flexibilizar algunos aspectos de las transferencias. Hay un espacio para dar autonomía mayor a ciertas entidades territoriales de acuerdo a las capacidades y digamos ese es un aspecto que se va a desarrollar en este evento. Ya se me acabó el tiempo, entonces pues simplemente los quiero invitar a que nos ayuden con sus ideas, nos iluminen con sus experiencias para encontrar más que inquietudes, más que los qués, que es lo que siempre encontramos nosotros en los diagnósticos que nos hacen, en los acompañamientos que recibimos. Ustedes que trabajan con los gobiernos subnacionales, que trabajan con los gobiernos nacionales, pueden ayudarnos a encontrar los cómo, que es lo importante, lo que tenemos que hacer. Cómo generamos mayores capacidades en las entidades territoriales para llevar el beneficio del desarrollo a sus comunidades. Cómo hacemos para cerrar brechas entre niveles de gobierno, cómo hacemos para fortalecer las fuentes de financiación de las entidades territoriales. Primero que todo, las propias, las que están ancladas en sus potenciales tributarios, que en el caso colombiano, por ejemplo, en el impuesto predial hay un potencial muy grande y ahí va a ser objeto de una de las presentaciones, pero también otras fuentes de financiación que se ven hoy como la gran moda, pero que nos plantean serias inquietudes, sobre todo por la capacidad de las entidades territoriales para administrarlas, como es el caso de las asociaciones público-privadas. Bueno, muchas gracias a todos.